Buenas noches, amigas y amigos del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Sean todos ustedes bienvenidos al museo, a este auditorio y a la conferencia de hoy, que se enmarca en el ciclo de conferencias Cómo, Cuándo y Por qué. Esta noche tenemos una participación muy especial de Juan Urbano Revilla, general en retiro e historiador. Y recordando el bicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho, nos va a hablar justamente de ese tema, de Junín a Ayacucho, el contexto militar y político del curso final de la guerra. Juan Urbano Revilla es presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, general de brigada del Ejército Peruano en retiro, candidato a doctor en Ciencias Sociales en la especialidad de Historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Master of Science en el National Resource Strategy por la National Defense University de Estados Unidos. Además, es maestro en Administración, licenciado en Ciencias Militares por la Escuela Militar de Chorrillos, e ingeniero civil con experiencia en supervisión de infraestructura vial y aeroportuaria. Sus líneas de investigación son guerra, nación y militarismo en la independencia y república siglo XIX, las prefecturas y los militares en la iniciación de la república 1820 y 1860, el ejército en el siglo XX entre los principales. Es conferencista en diversas instituciones académicas, coautor del libro Historia del Arma de Ingeniería del Ejército del Perú, su contribución a la defensa y el desarrollo nacional. Ha publicado ensayos y artículos de historia, entre ellos la definición territorial en la iniciación de la República, Historia y Nación, que es lo peruano, la independencia del Perú y la contraindependencia, los costos militares 1809-1826, entre los principales. General e historiador Juan Urbano Revilla, bienvenido al museo. ¿Qué lo llevó a la historia? Veo que tiene usted varias especialidades profesionales y la última de ellas es la historia. ¿Cómo se ha dado esta conjunción de intereses entre lo militar y lo histórico? Buenas noches, estimado doctor Rafael Barón Mogay. Me da una razón para agradecer la gentil invitación del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia para compartir aquí estos temas que tanto nos interesan, en particular en este bicentenario de la batalla de Ayacucho para nuestro Perú. Y de igual manera soy portador del saludo del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú para vuestra institución y para todos el público que nos está acompañando aquí presente y los que nos están viendo también por las redes sociales. A todos ellos mis saludos y grato de estar acá. Y en relación a su respuesta, efectivamente, ¿no? Lo que me llevó al campo de la historia es, creo yo, una gran consecuencia de la vocación militar, de la cual he tenido y tengo desde muy joven, prácticamente desde niño, cuando empecé al colegio militar de Sobrado y de ahí seguir la carrera militar. Y en el curso de los años de la carrera militar uno se va haciendo muchas preguntas al recorrer el Perú y ver las diferentes vicisitudes que existían, el por qué es que suceden algunos hechos en el Perú, y las respuestas se encontraron y las encontré y las sigo buscando siempre en la historia.
La historia es la gran maestra, la gran lección de vida, en la cual uno puede conocer, comprender el pasado y de ahí vislumbrar cómo se puede generar un mejor futuro. Entonces, ese fue el camino que me llevó a la historia de los años de oficial de la comunidad en el Ejército del Perú. Paralelamente a la carrera, he cultivado ese ánimo, ese deseo de estudiar la historia, progresivamente la he mantenido. Una vez que pasaba la situación de la he continuado, la he profundizado a través de la otra carrera de ingeniería militar. Pero la pasión de la historia por la gran preocupación de lo que es el Perú, sus inicios, comprender esta gran nación, de su forja y sobre todo ver su destino. Y ese es el camino que la historia nos ha unido aquí a muchos, y en particular en el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, que relaciona pues, la historia militar y nacional del Perú. Las investigaciones se tienden a eso, ¿no? A poder conocer más sobre ese campo tan amplio y tan vasto que es la historia nacional y militar en particular. Importante su comentario para los jóvenes que están viendo esta conferencia o que la verán más adelante. Muchos colegios ven nuestras conferencias como parte de su programa educativo y en un momento en que los más jóvenes se preguntan qué carrera debo seguir, cuál es realmente mi interés, mi vocación, así que este comentario seguramente ayudará a varios a orientarse. Y ahora sí, tiene la palabra para dar inicio a su conferencia. Muchas gracias. Estimado público que nos acompaña esta noche, en esta ocasión que nos habla va a presentar la ponencia titulada Desde a Ayacucho, el contexto militar y político en el curso final de la guerra. El objetivo de la presente conferencia es poder vislumbrar cómo se llega al escenario de la batalla de Ayacucho y de ahí cómo sucedió hechos previos que desencadenaron esa vorágine política y militar en el contexto del Perú del año 1823 a 1824. Y vamos a poder apreciar las diferentes vicisitudes de la política y de la guerra, ambas de la mano, y en particular haciendo énfasis y uso de la historia militar para poder conocer todos estos aspectos tan importantes que tienen que ver con el curso de la guerra final por la independencia. A inicios del año 1823, el Perú se encontraba saliendo de la segunda campaña de puertos intermedios y producto de ello había gran preocupación de los jefes del ejército del centro que no había entrado en operaciones, inclusive en un manifiesto después de la primera campaña de puertos intermedios y el resultado que no había sido apropiado, expresaron ante el nuevo Poder Ejecutivo de la Junta Gubernativa el siguiente pensamiento que está escrito: mientras mayores sean los conocimientos de la historia militar, más y más serán los recelos que atormenten a los guerreros y políticos. Y efectivamente vamos a ver que este periodo del 23 al 24 es uno de los periodos más críticos en la etapa final de la independencia y donde prácticamente esta estuvo en vilo en un momento. ¿Cómo se llegó a Ayacucho? Ayacucho se llegó y tenemos esa figura tan significativa y que nos dice que tanto la infantería como la caballería al final tuvieron una preparación de que pueden llamar la atención en cualquier campo, inclusive de Europa. Esto lo dice Miller en sus cartas, que expresa desde el mismo campo de batalla en 1824. A ese estado de exquisitez militar se llegó en la preparación de las fuerzas que tuvieron en combate. Y el tiempo de la independencia que estamos abordando, tenemos nosotros que entenderlo y contextualizarlo en un espacio muy importante. Estamos hablando del tiempo final de la independencia, que previamente ha tenido un largo tiempo precursor de la independencia,
que visualizamos inclusive de aquellos alzamientos tan importantes que han habido, desde el rechazo a la conquista misma, y tantas rebeliones, alzamientos que han ocurrido a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Ahí está inclusive la gesta de Tupac Amaru, los hermanos Angulo, Pumacahua, Seda y otros más que podemos ubicarlos dentro del tiempo precursor de la independencia. Luego entramos a la etapa de la batalla decisiva por la independencia, y en ese espacio se inicia pues el tiempo sanmartiniano de la independencia, con el arribo de la expedición libertadora del general José San Martín. Y ese periodo comprende pues todo el espacio de tiempo que tuvo San Martín y las acciones que desarrolló dentro del territorio nacional. Hay un tiempo peruano también en la independencia, que es cuando se retira el general San Martín y se establece la primera junta de gobierno, junta gubernativa del Perú, como primer poder ejecutivo, y después el establecimiento del primer presidente José de la Riva Agüero, para llegar al tiempo bolivariano de la independencia, en 1823 a 1824, donde casualmente ingresamos a este periodo de la conferencia, en el cual vamos a ver de que en esos años la independencia estuvo en vilo prácticamente, y después llegamos a las gestas de Junín y Ayacucho, donde se obtuvieron las victorias finales, con un contexto militar de la guerra inexorable y necesario. Al final tenemos algunas pequeñas consideraciones. Como se ha apreciado, aquí están los espacios temporales que ha tenido la última etapa de la guerra por la independencia en el Perú. Desde San Martín, la Junta Gubernativa, José de la Riva Agüero y Simón Bolívar. O sea, en ese espacio temporal tenemos que hacer hincapié que muchas veces hablamos de la etapa sanmartiniana y la etapa bolivariana, pero en el centro hubo un esfuerzo peruano por la independencia, que fue muy importante y que llevaron también campañas militares dentro de un gran contexto general de la guerra, como lo vamos a apreciar a continuación. Tenemos aquí el gran escenario, la gran figura de las batallas y combates que se dieron para poder llegar desde el arribo de San Martín hasta la última batalla de Ayacucho. Es necesario tenerlas y comprenderlas todas en una sola gran figura, una gran fotografía de este escenario final de la guerra. Y ahí tenemos los tres tiempos ya mencionados: el tiempo sanmartiniano de la guerra, donde el Ejército Libertador del Perú, llamado así, llevó a cabo las primeras campañas hacia la Sierra Central, proclamando independencias en Huánuco, en Huancayo, hasta Ica y Pasco inclusive. De igual manera tenemos las batallas que ocurrieron ahí, en Pasco en 1820, Mirano en 1821, Iguazpurco y Pichincha y Riobamba en 1822, dentro de la campaña que se hizo para la independencia de Quito. Muy importante esta batalla de Riobamba y Pichincha, porque es ahí donde una división peruana forma parte del Ejército Unido, que estuvo al mando de Sucre. Y Sucre había efectuado una serie de pedidos a San Martín para que puedan enviar fuerzas y reforzar la campaña que venía realizando Sucre para la independencia de Quito, o sea, del sur de Colombia. Y San Martín lo pudo hacer en el segundo semestre de 1821, cuando los castillos del Callao estuvieron primero con la mar como realista y la mar con todos los castillos, y se tuvo ya la seguridad de que las espaldas estaban cubiertas, y por eso envió a la división peruana como coronel Santa Cruz, y esta división peruana participó en la batalla de Riobamba y Pichincha. Producto de la batalla de Pichincha, el general Simón Bolívar se compromete de puño y letra para mandar al Perú los mismos y mayores esfuerzos y apoyo para la independencia del Perú. O sea, hay un enlace significativo entre Pichincha y Ayacucho. En el tiempo que va de la independencia, como se mencionó, se llevaron a cabo dos campañas a cortos intermedios. Esto es muy importante. Se retira San Martín, pero quedó un plan de campaña legalmente establecido. Y este plan de campaña fue llevado por las unidades rioplatenses que habían llegado, más los efectivos chilenos, más las unidades peruanas que ya se habían formado en ese entonces. Ahí estaba la Legión Peruana de la Guardia, como una de las primeras unidades peruanas formadas. No había sido la primera. Estuvo Fuleres de Ica desde 1820,
fue la primera unidad compuesta por 3 armas: infantería, artillería y caballería. Esa fue la Legión Peruana de la Guardia, que participa en esta primera campaña en puertos intermedios, que tenía que comprender también la participación de ejércitos del Río de la Plata y de Chile, e inclusive un apoyo mayor de Colombia. La división de Colombia no entró en operaciones y se tuvo 2 resultados adversos: Torata y Moquegua en 1823. No obstante ello, que produjo también una vorágine política, porque ahí es donde casualmente viene la manifestación y expresión de esos ejércitos, o ese ejército del centro peruano que no entró en operaciones y que envió un manifiesto denominado por la historia como Motín de Valgoncillo, y a través de ese Motín de Valgoncillo es como se elige después al primer presidente Rivagüero. Entonces, aquí vemos de que las batallas, cuando no son exitosas, tienen también un aspecto o consecuencia política inmediata, y eso sucedió después de la primera campaña de puertos intermedios. Estando ya en el poder el primer presidente Rivagüero, inmediatamente emprende la segunda campaña de puertos intermedios, con 5.000 hombres. Y aquí podemos decir que se tiene el primer ejército netamente peruano, nacional, porque ya quedaban menos efectivos rioplatenses, menos efectivos chilenos, y Rivagüero pudo levantar un ejército que inmediatamente, el mismo año 1823, en mayo, sale nuevamente en campaña a operaciones. Llegó a desarrollar un plan de campaña muy similar al primero, es decir, que dependía de fuerzas concurrentes del Río de la Plata y de Chile, pero que no llegaron a concretarse. Ya existía en el Perú, en territorio nacional, la división que había enviado Bolívar, y estaba en Sucre, con una división aquí colombiana, que tuvo una participación al final de la campaña, pero no se logró el éxito total. La batalla de Cepita, el 26 de agosto de 1823, fue una victoria, pero no fue consolidada. Y en el repliegue, el ejército que se había enviado aquí en esta segunda campaña prácticamente queda diezmado y queda reducido, con lo cual viene una etapa de debilidad para el Estado peruano, naciendo, y a la vez una serie de rivalidades políticas, como lo vamos a apreciar. Esas rivalidades políticas hacen que el Congreso decida el llamado para el general Simón Bolívar hacia el Perú como la respuesta necesaria ante la debacle que se cernía sobre el nuevo Estado peruano. La figura de Bolívar era imponente. Bolívar era el hombre de la guerra que había triunfado en la campaña del norte. Su propio nombre valía el ejército, como lo dice Mariano Felipe Pasolán. Tenía experiencia de guerra y tenía experiencia política. Sucre, que estaba en el Perú como ministro plenipotenciario de Colombia, le hacía conocer exactamente los sucesos que se llevaban a cabo en el Perú. Por lo tanto, él conocía un poco de esa vorágine política que estaba en el año 1823 en el Perú, que fue muy crítico. Vamos a apreciar también qué sucedía en el otro lado, en el otro frente de la guerra, porque la guerra tiene también el frente de los patriotas, llamémoslo así, y también el frente realista, porque los realistas hacían la guerra también de contraindependencia. Y tenemos pues de que en este periodo, desde 1821 al 24, el virrey José de la Serna es el que está al mando, y igualmente la Serna obtuvo el mando político y militar del virreinato por una suerte de golpe de Estado que hace un grupo de jefes realistas sobre el anterior virrey Pezuela. Pezuela es depuesto en el motín de Aznalcóltegui, y es de esa forma que asume el virrey José de la Serna como virrey, inclusive era denominado virrey intruso. Ahora, ¿y la Serna qué es lo que hace para poder luchar contra la independencia? Si bien Abascal primero y después Pezuela tenían como centro de defensa para su planeamiento estratégico de la guerra Lima, para ellos Lima era vital poder tenerla segura y libre de cualquier contingencia externa, y más, desde Lima Abascal enviaba las campañas contrarrevolucionarias hacia Quito, hacia Chile, hacia el Alto Perú, 1813, 14, 15. Pezuela hizo lo mismo en el corredor del Alto Perú, 1815, igual 14, 16.
Pero ya para 1821 la Serna como virrey lo que hace es cambia el eje de la guerra, abandona Lima y se interna hacia la Sierra, con lo cual la Serna compone su escenario de defensa del virreinato utilizando los grandes recursos que existían en la Sierra Central y despliega sus fuerzas y las reorganiza. Ya no era el ejército central que estaba en Lima con Pezuela, sino teníamos a un ejército del norte, aquí en la zona de Huancayo, Jauja, al mando de Canterac, con aproximadamente 8.000 hombres, un ejército en el sur, entre Arequipa, Ica y Ayacucho, que se comunicaba con el del norte, al mando del general Valdés, con 4.000 hombres aproximadamente. El virrey La Serna, que desde Huancayo se había dirigido hacia el Cusco, donde estableció su cuartel general y a la vez nueva sede virreinal. El Cusco llamó a La Serna para que sea cabeza del gobierno. Hay que entender que el Cusco en esa época era importantísimo. Tenía su propia audiencia en el Cusco. Y cada uno de los territorios del continente que han tenido audiencias prácticamente terminaban estados independientes. Entonces hay que ver la gran preponderancia que tenía el Cusco y ellos mismos se sentían así muy importantes y efectivamente establecieron la audiencia y estuvieron ahí con el virrey La Serna, dominando, digamos, ejerciendo poder desde allí. Y en el Alto Perú se encontraba otro contingente al mando del general Pedro de Orañeta, que tenía 4.000 hombres y guarnecía el Alto Perú. En total, la contraindependencia realista tenía aproximadamente en este periodo unos 18.000 hombres que estaban divididos en esos espacios que se han mencionado y mantenían de cierta forma un gran poder en mucho del territorio virreinal por una parte, por otra parte del nuevo estado protectoral con San Martín y después era hablando del propio Congreso y de Bolívar como un estado peruano naciente. Y bien, en el año 1823 se juega la última carta militar con la presencia de Bolívar en el Perú. El escenario político era crítico. Teníamos enfrentamientos entre Torretaglia y Ribagüero. Ambos habían sido proclamados presidentes por el Congreso Torretaglia y previamente Ribagüero había sido depuesto por el Congreso. Y a la vez teníamos dos congresos, es decir, dos presidentes y dos congresos. Era una situación muy crítica para el Perú. En el año 1823 se produce pues, la caída de Ribagüero. Ya estando Bolívar en el Perú, recibe poderes del Congreso para que vaya a combatir a Ribagüero. En Mora Buena no se llegó a un enfrentamiento. Sin embargo, se produjo también ciertas corrientes de pensamiento nacionalistas a favor de Ribagüero. No fue fácil el establecimiento de Bolívar en el Perú. Tuvo también algunas limitaciones, algunas contradicciones, pero al final se impuso y hubo una unidad en torno a Bolívar. Por ejemplo, los movimientos, los guerrilleros en un inicio estaban con Ribagüero y no apoyaban inicialmente a Bolívar. Ahí están las cartas del guerrillero Quilmes y Gavilca con Bolívar, etc. Y al final acepta apoyar a Bolívar para el esfuerzo último por la independencia del Perú. Bolívar estuvo en Batimilca primero, ahí indicó su palabra flamenca que lo que hacía era, pensaba triunfar y efectivamente al inicio de 1824 es que empieza a desplegar todos sus esfuerzos para formar el Ejército Unido Libertador. Pero ¿qué sucede? El 4 de febrero de 1824 sucede que se produce una sublevación en los castillos del Callao. Y el 5 de febrero sus castillos, que estaban a manos de las fuerzas patriotas, pasan a poder de los realistas a través de la sublevación de los sargentos Moyano, que se levanta exigiendo pues, lo que eran los pagos atrasados, etc. Cuando efectivamente había en el país una bancarrota muy seria. Y Polo Tuname en su memoria de 1823 decía pues que la economía estaba muy mal. Y no podía ser de otra manera después de tantos años de guerra y que la economía virreinal y peruana era la que sostenían a los dos frentes de guerra. Entonces imagínense sostener a ejércitos tan grandes como el realista que tiene 18.000 hombres, más los ejércitos
armar estos ejércitos. Y bueno, con la toma del castillo de Callao por los realistas, cambia nuevamente el escenario de la guerra. El Congreso inmediatamente, el 10 de febrero de 1824, le da a Bolívar todos los poderes para que pueda él ejercerlos al máximo y poder concluir esta guerra por la independencia. Lo que antes el Congreso no lo hizo con la Junta Gubernativa de Gobierno, en 1822, que creó esa Junta Gubernativa como apéndice del Congreso con 3 hombres. En ese entonces había cierto temor en dar poder a un solo hombre. La realidad de la guerra llevó a que el Congreso ahora sí le dé todo el poder dictatorial a Bolívar para que enfrente esta campaña militar. Y así efectivamente lo hizo Bolívar, y una de sus primeras medidas fue nombrar a José Faustino Sánchez Carrión como ministro general de los negocios del Perú. Es decir, juntar los 3 ministerios en uno solo, para que ese gran ministerio se ocupe de todas las necesidades de la guerra. Y por primera vez se creó un verdadero estado de guerra en el Perú a favor de la independencia. Ese estado de guerra con Sánchez Carrión fue fundamental. Llegó a hacer requisas de iglesias, requisas de todo lo que se podría significar joyas, alhajas, clavos, hasta los portones de las iglesias, como se ha mencionado, las rejas de las iglesias, para que sea empleado dentro de lo que son las necesidades de la guerra, herrajes, armaduras, todo lo necesario para formar un ejército. Sánchez Carrión se paseaba por todos los territorios de la Sierra Norte, yendo a reclutar también personal y a dar todas las disposiciones necesarias para poder aprovisionar al ejército. Un ejército muy grande que se iba formando ahí en la costa norte, en Trujillo. Se estaba formando desde febrero de 1824, durante marzo, abril. Esos primeros meses fueron fundamentales para ese ejército. Y fueron las medidas tan críticas que inclusive se decretó hasta fusilamientos en caso de deserciones, como los hubo, y efectivamente también hubo esos fusilamientos. Fue muy drásticas las medidas, pero eran necesarias para el impulso final de la guerra. En todo este escenario, los guerrilleros se plegaron al final con Bolívar, sumaron sus fuerzas y se llegó a tener una unidad para el consenso general de la siguiente campaña de la guerra. Y ahí tenemos pues de que Bolívar, estando en el mes de abril de 1824, conoce la situación política en el campo realista, donde había una defección del general Olañeta que se insubordina contra el general Lasserre, o sea, lo desconoce como virrey y desconoce su mando. Entonces eso obliga a Lasserre para que destine fuerzas de su ejército que estaba en el sur con el general Valdés y lo destine para sofocar la rebelión de Olañeta. Y eso lo que hace es debilitar la estructura realista que se había formado en el territorio peruano y le presenta una ocasión propicia para Bolívar para que inicie operaciones. Y eso es lo que hace Bolívar a partir del 15 de abril. Él mismo dice, ¿no? Voy a terminar en el mes de abril y mayo de instruir a las tropas para empezar a transponer la cordillera e iniciar operaciones contra los realistas que están en Jauja en el mes de junio. La concepción general de la guerra la tuvo en ese momento que fue preciso y muy importante. ¿Y cómo se movieron tantas unidades, tantos contingentes dentro de la guerra? ¿No? Aquí les comparto una diapositiva que de repente es muy extensa en cuanto a líneas, pero son las líneas de desplazamiento que tuvieron las unidades y del despliegue que llegó a tener el Ejército Unido Libertador para poder enfrentar las campañas finales de Junín y Ayacucho, que ya se venían. Como se ha mencionado, en el mes de abril, Bolívar tiene la concepción general de su campaña. Y lo que hace a partir de finales de mayo y los primeros días de junio, inicia el internamiento hacia la sierra. Y acá podemos apreciar nosotros diferentes espacios geográficos de la sierra que han sido ocupados por las fuerzas del Ejército Unido Libertador. Y ahí es donde se empezaban a aclimatar inclusive. Estamos hablando aquí de unidades gran colombianas que habían llegado, los efectivos que quedaban, unos cuantos, pocos efectivos, pero
presentes los rioplatenses y también menor cantidad los chilenos. Entonces están desde Cajabamba en el norte e inclusive más al norte de Cajamarca, están ahí desplegadas las diferentes unidades patriotas. Ustedes la ven en rojo, en las líneas de desplazamiento, cómo progresivamente a partir del mes de junio se van desplazando para poder concentrarse en la zona de la región de Rancas, aquí en Cerro de Pasco. Entonces es un gran desplazamiento por toda la sierra y son diferentes unidades que ocupan espacios como Guaymas, Ungay, Huaraz e inclusive Huánuco, y llegan a la región de Rancas, en Cerro de Pasco, a finales de julio de 1824. Todo ese escenario de la guerra es importante conocerlo porque muchas veces hablamos de la batalla de Junín directamente como si hubieran aparecido las tropas en Junín, pero han tenido un desplazamiento muy grande y había una coordinación muy precisa para poder confluir todos en un día en una localidad para ir a hacer la campaña final. Entonces aquí tenemos pues todo este desplazamiento de las unidades en la Sierra Central, norte, y a la vez los guerrilleros, que eran las fuerzas de cobertura, que aquí se encuentran en la parte del sector sur-oeste, ¿no? Cercano hacia la zona de Junín. Y por su parte los realistas estaban acantonados en Jauja, en Moncayo. Entonces aquí es donde se produce el primer encuentro de todo el ejército unido libertador, que había estado desplegado en varios sitios y se reúnen en la Pampa de Sacramento, al sur de Rancas, en Cerro de Pasco, y se reunieron entre el 1 y 2 de agosto, y ahí es donde pasaron revista general a las tropas. Esta zona de Rancas, en Cerro de Pasco, se encuentra a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, pueden ustedes apreciar la gran dificultad y una odisea que ha tenido el ejército para poder llegar a ese espacio geográfico con el clima que se presenta, que es un clima de mucho calor en el día y en la noche es completamente helado, congelado, más la altura, las dificultades para caminar, tanto para hombres como para caballos. Y de igual manera, las dificultades en las provisiones para ese ejército, que para entonces ya el Ejército Unido Libertador tenía más de 10.000 hombres que habían llegado aquí a la revista general de Sacramento. Y dentro de 10.000 hombres habían también 1.500 guerrilleros que se sumaron a ese ejército que pudo concentrarse en la región de Rancas, Sacramento, el 1-2 de agosto de 1824. ¿Y por qué se dirigía Bolívar hacia esas zonas? Se dirigía hacia allí porque esa era una zona que tenía recursos. Hemos estado en Rancas hace unas semanas a un equipo del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú y hemos recorrido estos lugares y hemos visto que efectivamente es una zona muy rica en ganadería, en ganado bovino. O sea, hay bastantes carneros en particular en toda la zona. Y en ese entonces existían muchas haciendas en los alrededores de Pampa, porque ahí se encontraba también el principal centro minero, que era el motor, digamos, de la guerra para quien lo poseyera, ya sea los realistas y también los patriotas cuando lo fueron a buscar. Entonces, alrededor de Pasco había un gran centro ganadero y de recursos, y hacia ahí fue el primer destino para poder iniciar operaciones. Y desde Pasco, el general Bolívar adelantaba las provisiones para el recorrido que iban a tener las fuerzas del Ejército Libertador. No era que el ejército caminaba y lo que encontraba en el camino consumía. No, previamente estaba planeado que iban a llegar a determinado lugar y se adelantaban las provisiones. Se preparaban en cantidad de reses, en cantidad de vituallas, en cantidad de leña, y así es como progresivamente iba avanzando el ejército. Y aquí es donde Bolívar también toma una gran decisión. ¿Qué eje utilizar para dirigirse hacia el sur? Porque aquí se va a encontrar ya con la llegada al lago de Junín. Entonces tiene dos caminos que emplear. Y este es muy importante, porque vamos a ver qué camino escoge Bolívar. Y para ello llega
entre el 1 o 2 de agosto hasta el día 5 de agosto, llegan a la localidad de Conocancha. Esta localidad de Conocancha es una zona muy amplia. Siempre Bolívar destinaba su ejército a que vaya a lugares donde pueda acampar, donde pueda tener zonas de desplazamiento y donde tenga espacio de seguridad. Y es así como los dirigió hacia Conocancha, que fue el último punto donde saltó hacia la Pampa de Junín. Y ahí vamos a apreciar la geografía del terreno, es la que existe hasta la actualidad, es invariable. No ha habido ninguna modificación. Y estamos a 4.200 metros sobre el nivel del mar, zonas donde hay planicies y también hay elevaciones que son muy difíciles de transitar, con quebradas también bastante intransitables, y todo eso es lo que concurrió dentro de esta campaña final de la independencia. Y en este gráfico vamos a poder apreciar cómo es que desde Rancas, Sacramento, el ejército pasó después por Cochamarca, Diezmo y llegó el 5 a Conocancha, como han visto en la diapositiva anterior. Y en el centro tenemos el lago Chinchalcocha o lago Junín, como lo conocemos hasta la actualidad. Y acá es donde Bolívar tomó la margen oeste, la margen occidental del lago Junín. Y esto es muy importante, porque estando nosotros allí en el terreno hemos visualizado que existen dos caminos, o por el oeste o por el este. Por el este es el camino más fácil y por ahí discurre el camino inca antiguo, pero que es conocido por todos como si fuera el camino inca regular. Y por el oeste es el camino inca en realidad, y es por ahí por donde se dirigió Bolívar. Pero ¿qué sucedía por el lado de los realistas? Acá se encontraba el ejército del general Canterac en Jauja, y Canterac inició un desplazamiento hacia el norte. Ahora, hay una pregunta aquí: ¿por qué Canterac no atacó a Bolívar cuando Bolívar estaba preparando su ejército en la zona de la costa norte del Perú? O cuando Bolívar estaba desplazándose recién para reagrupar su ejército en la zona de Rancas. Antes de Rancas han visto cómo ha estado de disperso, pero Canterac no atacó en esos momentos. Transcurrieron varios meses, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. En febrero, como he dicho, se obtuvo los castillos del Callao por parte de los realistas. Los realistas se incursionaron en Lima. Era un momento muy favorable a ellos. Si es que después de eso, de febrero, después de haber ido a Lima, de haber tenido los castillos del Callao, los realistas hubieran realizado una operación hacia el norte, hubieran destruido al ejército que recién se formaba por Bolívar. Pero Canterac no lo hizo. Y ahí es donde viene un primer error de operaciones. No obstante, que se lo pedían sus generales, como García Cama, Maroto y otros más, se lo pedían que realice operaciones hacia el norte. El mismo virrey Lacerda había indicado eso, pero Canterac no lo llegó a hacer porque decía que necesitaba las fuerzas de Valdés, que se habían ido a develar la rebelión de Olañeta. Entonces es aquí donde Canterac tiene un primer error estratégico al no iniciar operaciones oportunamente. Lo hace también en los primeros días de agosto. Partiendo de Jauja, llega el 4 de agosto a Reyes Junín, el 5 llega a Carlomagno y ese mismo 5 adelanta a su caballería hasta Cerro de Paz. Es decir, se estaban cruzando ambos ejércitos el mismo día. El ejército patriota estaba yendo de norte a sur y el ejército realista estaba yendo de sur a norte. O sea, en el mismo momento, a la vez. Acá no hubo un planeamiento para poder entrar en operaciones de una manera u otra. El ejército de Bolívar se dirigía hacia Moncayo y el ejército de Canterac se dirigía hacia Pasco para de ahí saber dónde estaba el ejército patriota. Pero se dio cuenta que ya lo había sobrepasado, y entonces retrocede rápidamente Canterac para evitar de que le corten la retirada hacia Jauja, para evitar quedar aislado hacia Jauja. Eso es lo que hace Canterac al regresar en las vísperas de la batalla de Junín.
recibe noticias de que efectivamente los realistas ya estaban pasando por Reyes y se estaban dirigiendo hacia Jauja. Entonces apura Bolívar y decide salir de su ruta de progresión hacia el sur y cortar la retirada de Canterano. Entonces es así como se produce la batalla, se llega a la batalla de Junín. Una batalla de encuentro, no programada, no prevista, de encuentro por ambas partes. Aquí tenemos que el mismo 6 de agosto, desde Conocancha, parte el ejército libertador con Bolívar, y lo que sucede allí es que salen a las 4 de la mañana y a las 2 de la tarde están cruzando el río Mantaro con el agua hasta la cintura. Durante todo ese recorrido que tuvo el ejército de Bolívar, se protegía siempre por el río Mantaro. Acá en la diapositiva anterior podemos ver todo el margen, el cauce del río Mantaro. Siempre estuvo protegido Bolívar por el río Mantaro. Esa era una de las formas en las cuales se podía mantener a salvo de cualquier ataque por parte de los realistas. Y este es el río Mantaro en el cruce, en el sector de Carhuaro, donde estuvieron los patriotas que cruzaron para desembocar al campo de batalla de Junín. Y aquí tenemos una imagen del campo de batalla de Junín. ¿Cómo se aprecia el campo de batalla de Junín? ¿No? Con las respectivas, acá tenemos el cerro San Francisco o cerro Chacamarca, y aquí en esta parte izquierda hacia la parte inferior tenemos las alturas de Lomas Junín Punta, que es el cerro más alto de esta región de la Pampa de Junín. Aquí tenemos al fondo el lago y acá está la ciudad de Junín Correyes. Y aquí vamos a apreciar también por dónde es el paso por el cual desembocó el ejército patriota y desembocó toda la caballería que llegó hacia la batalla de Junín. Bolívar había previsto que su ejército esté adelantado, sus avanzadas eran las unidades de caballería. Su infantería iba 10 kilómetros más atrás todavía, por ese recorrido tan difícil como se ha mostrado. Entonces es la caballería patriota la que se adelanta y pasa por ese desnivel que ustedes pueden apreciar y llega hacia el campo de batalla de Junín. Y es ahí donde es avistada por las fuerzas realistas que estaban yéndose en dirección hacia el sur, hacia Jauja, y es donde Canterán decide hacerle frente a la caballería patriota, es decir, un combate de encuentro, como he mencionado. Aquí van a apreciar cómo fue el recorrido de ambas fuerzas y el punto de encuentro final en las cercanías del cerro Chacamarca. Y es en ese cerro Chacamarca, al pie del cerro Chacamarca, donde se dan los primeros choques entre la caballería patriota y la caballería realista. Fue un choque solamente choque de sables y lanzas. En un primer momento con ventaja para los realistas. Lo que había hecho el general Canterán es enviar a toda su caballería y estando muy seguro y confiado de su victoria es que decide que su infantería continúa hacia el sur, que no se compromete en la batalla y que solamente iba a actuar su caballería, mientras por el lado patriota era la caballería que iba en vanguardia. Eran 900 hombres de la caballería patriota contra 1.300 de la caballería realista. Había superioridad en la caballería realista. Ellos se habían desplazado por una zona mucho más ligera para transitar, como era la margen oriental del lago Junín, que ya se mencionaba, una zona sin mayores dificultades geográficas, estaban más ligeros, y es así donde envía su caballería. Y aquí apreciamos pues, ¿no? las figuras, aquellos gráficos que están con color oscuro en la diagonal, es la caballería realista, y la caballería patriota son los cuadros que se encuentran en blanco en una diagonal, que son los que ingresaron al campo de batalla de Junín por esta quebradilla, por este paso, y llegaron al campo de batalla. Ustedes han apreciado que es una planicie, pero que también tiene
zonas de fango, zonas húmedas que restringen el empleo de las unidades. Por lo tanto, la caballería patriota cuando va al campo de batalla no puede desplegarse en batalla correctamente, sino bajan y giran a la derecha. No pueden desplegarse porque aquí están los pantanos. Mientras la caballería realista sí llegó a esta zona y se desplegó en todo el frente de la Pampa en orden de batalla. Y es aquí, a pesar de que se lanzó desde 2000 metros de retaguardia el ataque de los realistas, donde el primer momento de la batalla es a favor de los realistas. Los realistas habían tenido un éxito importante. Los habían encontrado a la caballería patriota, lo habían encontrado descendiendo y girando a la derecha, es decir, descolocados. Pero llegó el segundo instante de la batalla de Junín. Y el segundo instante es aquel en el cual la caballería patriota había tenido como un elemento que no había entrado en combate al escuadrón de húsares del Perú en ese entonces, al mando del comandante Rázuli. Ese escuadrón no había entrado en operaciones porque la caballería entraba encolumnada y el escuadrón de Rázuli fue el último y no llegó a descender totalmente ni entrar al campo de batalla. Es así como no llegó a ser empleada esa caballería que estaba intacta en el momento más difícil de la batalla, cuando estaban siendo arrollados los patriotas. Entonces llega el momento en el cual el general Bolívar se retira de la zona de operaciones hacia el encuentro con su infantería de retaguardia y dispone al general Lamar para que le comunique a esa caballería peruana no empleada que se repliegue para que pueda reconstituirse, salvarse. Y esta orden es comunicada a través del teniente Andrés Rázuli como ayudante mayor. Rázuli no era sargento mayor como a veces se colocan en la historiografía, era ayudante mayor, es decir, el hombre de enlace entre el alto mando y las unidades que estaban en pleno combate en operación. Lo que hace Rázuli al llegar y al encontrarse con Isidoro Suárez, aprecia la situación y ve que se presenta un momento de oportunidad en los cuales los realistas están arrollando a los patriotas, pero a la vez ofrecen un flanco y una retaguardia para que puedan ser atacados. Es decir, se habían descuidado de su flanco y retaguardia y no tenían reserva la caballería de Canterac. Entonces lo que hace ahí Rázuli es sugiere, recomienda, aprecia y le dice a Isidoro Suárez: es el momento de cargar. Y efectivamente así lo hace Suárez. Acomete una carga tan fuerte, tan potente que descoloca a los realistas que estaban persiguiendo ya a los patriotas, y de tal forma que al ser atacados por la espalda y por el flanco están totalmente desorientados, y los patriotas que estaban retirándose del campo de batalla regresan, y entre ambos llegan a tener la victoria final en la batalla de Junín, gracias a ese instante de Rázuli que hizo una adecuada apreciación, alejada de cualquier tipo de desobediencia. Eso no es desobediencia, eso es una adecuada apreciación de la situación, que en el aspecto militar es sumamente válido y es permanente, y al contrario, dice mucho de las personas que toman esta decisión. Y aquí viene la parte también más importante. ¿Qué sucedió después de la batalla de Junín? Con la batalla de Junín, que duró solo 45 minutos, desde las 4 de la tarde hasta las 4 y media, casi 5 de la tarde, ¿no? Después de haber hecho todo ese esfuerzo desde como cancha, cruzar el Lomas con un punto y desembocar, viene la etapa final, que es la persecución hacia los realistas. Y los realistas, más bien, lo que hacen es tienen una desbandada total primero hacia su campamento general en Jauja, y después, inclusive, más allá de Jauja, hacen un repliegue total en el cual tuvieron una serie de problemas, de deserciones, perdieron más de 400 caballos, perdieron como 3.000 hombres en total de ese ejército que era poderoso, y que inclusive llegaron a tener disputas entre los jefes, entre Maroto y Canterac, porque Maroto había dicho que la infantería también se
estaba presumido que bastaba con su caballería, que no había sido nunca vencido, y no le hizo caso. Inclusive en el repliegue, lo que hace Maroto es recomendarle nuevamente que adopten una posición para que puedan realizar un contraataque. Y tampoco es eso escuchado por el general, y tiene un repliegue total. Como resultado, lo que hace Maroto es renunciar al mando y retirarse. O sea, miren las consecuencias tan graves que en el campo realista son fundamentales para lograr en el campo patriótico. A partir de entonces, lo que sucede es una serie de repliegues y ofensivas en el lado realista y en el lado patriota también. O sea, el lado patriota empujando hacia los realistas. Usted puede ver aquí Junín y se puede apreciar en las líneas punteadas azules todo el repliegue que tuvieron los realistas, ¿no? Llegaron a Tarma, Concepción, Huancayo, cruzaron el río Pampas, destruyeron el puente sobre el río Pampas, destruyeron el puente de Iscuchaca, que era un puente de piedra tal y canto, lo destruyeron y tuvieron un repliegue total, no pararon hasta llegar a la cortadura, a sobrepasar la cortadura del río Purímac en varias semanas de persecución. O sea, fue totalmente crítica, la peor situación que se había presentado a los realistas en todo este tiempo de la guerra. Y efectivamente así lo vamos a poder nosotros apreciar y tener en cuenta para que vean ese tipo de espacio, cómo sucedió en la guerra. Antes de continuar, quiero ver acá el campo de batalla de Junín para que se pueda apreciar a través de un video muy rápido, el cual ustedes van a poder apreciar, ¿no? El campo de batalla de Junín. Se ve ahí en las alturas, hay una bandera, esa bandera es Lomas Junín Punta, vamos a poder apreciar ahí, y se ve todo el campo de batalla de Junín. Ahí se aprecia a la izquierda lo que es Lomas Junín Punta, ahí aparece ya la frente del cerro de Chacamarca, la zona verde son los humedales que había, y se está apreciando ahora lo que es el campo de batalla en sí, el campo de batalla de Junín. Ahí vamos a poder ver el obelisco también, que se puede apreciar, que es el campo de batalla de Junín, y todo el perfil de la geografía tan exigente, tan difícil, y las alturas que comprende este campo de batalla de Junín. Bien, estamos entonces en el repliegue de los realistas y ofensiva patriota, porque la línea roja es casualmente la persecución que hacen los patriotas que estaban haciéndola a cargo de la caballería, pelotones de caballería, más los guerrilleros que le seguían los pasos a los realistas, había nomás detrás de ellos. Y van a poder aquí, en una parte donde se ve todo enmarañado, pero estas son las marchas y contramarchas que lo vamos a ver en detalle dentro de unos momentos, porque no es solamente un camino de ida hacia un punto final, ¿no? Después hubo un repliegue de los patriotas y una ofensiva realista para poder llegar recién al campo de Ayacucho. Entonces, aquí estamos en el espacio de 126 días después de Junín hasta Ayacucho, donde tenemos los repliegues y las ofensivas de ambas partes. En esa leyenda que está ahorita aquí en detalle, pero los principales que miren desde Junín hacia Cusco, y después aquí al centro está Huamanga, Ayacucho, donde se libró la batalla final. Es decir, ambas fuerzas llegaron casi a las cercanías de Cusco, a la cortadura del río Purímac, y después regresaron para la batalla final en Ayacucho. Todo este esfuerzo de la guerra fue bastante
De manera muy breve, ¿no? Voy a pasar unas diapositivas. Cantera llegó el 24 de agosto a Huamanga, el 8 de septiembre a Andahuaylas y el 11 de septiembre a Chalhuanga. Entonces, es decir, que desde Huamanga a Chalhuanga, todo ese espacio, el camino que Canteraco hizo por dos líneas, fue el repliegue de los realistas para continuar dirigiéndose hacia el sur, cortando los puentes, como manifesté, los puentes de Mingue, los puentes incas. Esos fueron los que cortaron, a fin de evitar ser capturados. La ofensiva patriota en la línea roja, igualito, entre Huamanga y Andahuaylas, y siguiéndolos. El coronel Marcelino Carreño al frente de las guerrillas, el coronel Francisco de Pablo Otero también, con el batallón número 1 en Perú, y el 13 de septiembre llegaron a Andahuaylas, es decir, a pocos días, a 5 días después de los realistas. O sea, estaban huyendo los realistas y presionando a las fuerzas patriotas. Y aquí tenemos el cruce del río Apurímac, que se da entre el 22 de septiembre al 9 de octubre. Este río Apurímac es una zona inaccesible. Solamente los realistas se sintieron libres al cruzar el río Apurímac, cortar los puentes y establecer una defensa natural en ese sector. Pero fueron hasta esa zona acechadas por las guerrillas. Y hasta aquí llegó inclusive el mismo general Simón Bolívar, el libertador, que llegó a pasar revista y llegó a hacer un reconocimiento de la zona de la cortadura del río Apurímac. Pero el 8 de octubre Bolívar tiene que retirarse, se replegó hacia la costa. Y se replegó a la costa porque vislumbraba de que ya estábamos ingresando a final de año y que ya se venía la temporada de lluvias. Entonces, la temporada de lluvias, al venirse, era algo muy crítico y no podía extenderse más las operaciones. Bolívar había dispuesto que en todo ese trayecto se confeccionen tambos para los aprovisionamientos y para el resguardo y cuidado de las tropas. Y pensaba de que las operaciones iban a realizarse en el verano. Y para ello también necesitaba refuerzos. Y por eso es que Bolívar, el 8 de octubre, se dirige hacia la costa, en búsqueda de mayor refuerzo de Colombia, que cambie el escenario de la guerra, y también había una disposición legal en Colombia de que Bolívar no podía estar al mando del ejército por ser hubo cambios ahí en Colombia. El vicepresidente Santander había dispuesto que no podía seguir al mando de Bolívar. Y esta orden, si bien cierto, era los primeros meses del 24, en ese momento Bolívar se retira el 8 de octubre hacia la costa. Y vienen aquí ya los planes finales de ambas partes, ¿no? Bolívar establece una acción y deja el mando a Sucre y le indica que debe realizar una acción ofensiva defensiva. Es decir, llegó hasta la cercanía de Cusco y Apurímac, pero tenía que mantenerse en resguardo permanentemente. No podía emplear todas sus fuerzas para evitar ser destruido. Sucre empezó a planear operaciones para el verano y para ello tenía que evitar quedar aislado. No podía estar Sucre tan cerca de los realistas, por eso es que retrocede, empieza a retroceder, a replegarse en dirección a Huamanga. Y Bolívar llegó el momento en que ya los primeros días de diciembre Bolívar le dice a Sucre de que debe de buscar el resultado. Ya no podía extenderse más las operaciones. Mientras los realistas, ¿qué hacían? Por un lado, también sabían hacer la guerra. La Serna lo que hace es fusionar el ejército. El ejército de Cantera lo fusiona con el ejército de Valdés, que ya había llegado del Alto Perú. Entonces, organiza un ejército realista fuerte, lo pone como un ejército de operaciones realistas y emprende una contraofensiva con la finalidad de cortar las comunicaciones de Sucre, es decir, colocarse a las espaldas de Sucre y poder ingresar a una batalla final. Y así lo hace. Así lo hace la Serna. Acá podemos apreciar nosotros en primer lugar, ¿no?, cómo desde el cuartel general realista en marcha se reúnen todas las fuerzas de la Serna y empieza a hacer un gran movimiento mientras las fuerzas patriotas con Sucre empiezan poco a poco a
los realistas hacen un gran movimiento y con mayor velocidad. Ya el 16 de noviembre están en Huamanga, las fuerzas realistas, con el virrey Lacerda. Es decir, se habían colocado a las espaldas de Sucre. Con ello, ya empezamos a la etapa final y última de la guerra. No había marcha atrás. El 18 de noviembre se quema el puente sobre el río Pampas. Hay una masacre de las fuerzas patriotas en Talaveriña. Y tenemos el 3 de diciembre un ataque realista contra las fuerzas patriotas en Colpahuay, donde se pudo haber destruido a las fuerzas realistas, o a las fuerzas patriotas por los realistas, pero que no se llegó a esta acción. Y acá podemos ver en el gráfico cómo se llegaron a colocar en la espalda de las fuerzas patriotas, tomaron las alturas y en todo este recorrido iban buscando cuál era el campo de batalla más apropiado. Inicialmente en Matará se empezó a vislumbrar un campo de batalla, pero Sucre no aceptó, digamos, el campo de batalla en busca de uno más propicio. Igualito sucedió en Tambo Cangallo y tampoco se aceptó ese campo de batalla, y es así como ya se abre hacia el este Sucre y llega a Quinoa, y en Quinoa entre 6, 7 y 8 se emplaza Sucre con el ejército libertador allí, mientras ya los realistas se mantenían en las alturas y habían tomado el cerro Puntucunca para llegar a la batalla final de Ayacucho el 9 de diciembre. Del 3 al 9 sucedieron, como mencioné, la sorpresa de Colpahuay, en el cual la división de Valdés, la más aguerrida de los realistas, cortó parte de la división de una división patriota que estaba a cargo de Lara, y la cortan y le hicieron un total de 300 bajas a los patriotas, bastante equipaje, toma de cañones, de tal manera de que casi diezman al ejército patriota. Sin embargo, se pudo salvar la gente gracias al conocimiento de los pasos que había por parte de los peruanos que estaban dentro de esas unidades. Y el mismo 8 de diciembre, Córdoba en la noche lanza una ofensiva de relámpago, un pequeño ataque para poder desconcentrar a los realistas que se estaban posicionando en las alturas. Y tuvo un efecto muy importante porque evitó que los realistas estén mejor posicionados para el día 9 de diciembre en las alturas del Cerro Puntucunca, porque los realistas no sabían si venía un ataque general o era solamente avanzadas. Por lo tanto, los realistas no se despegaron, no ocuparon posiciones tan efectivas para el día 9 de diciembre, que fue la batalla de Ayacucho. Pero aquí también hay que ver que ambas fuerzas estaban ya en sus límites. Estamos entrando aquí a la situación de que ambos contendientes tenían ya, como se dice, la suerte echada. Tanto los realistas como los patriotas habían extendido su línea de operaciones. Los realistas, al colocarse a las espaldas, ya habían quedado también a la vez descubiertos. Ya para ese entonces, empezando al mes de diciembre, al periodo de lluvias, ya no había más provisiones, más recursos que obtener. De igual manera, las fuerzas de Sucre quedaban aisladas y podían ser destruidas. Los recursos ya no eran suficientes para poder sostener a ese ejército. De tal forma de que ambos sabían de que esa era la última batalla. Quien obtuviese la victoria, verdaderamente ya hubiera generado una debacle total al adversario, que ya no era posible que se pueda levantar otro ejército. Entonces era el momento final. Ya se había estirado al máximo los recursos para la guerra, tanto en hombres como medios, etc. La geografía, el partido, cansancios, etc. Entonces se llegó al último momento. Antes del 9 de diciembre ocurrió un aspecto que es muy importante y que quiero darlo a reducir. Es el juramento de la invasión peruana que efectuó el 3 de diciembre de 1824.
La historiografía nacional muy poco ha dado a conocer o ha dado relieve a este hecho que es importantísimo para los hombres de armas en particular. Los juramentos es el acto de mayor valor que tienen los hombres de armas y las autoridades. Cuando un virrey tomaba posesión de su cargo, todos juraban lealtad al rey, tanto las unidades militares como las autoridades políticas, eclesiásticas, etc. Uno por uno juramentaban. Esto lo hizo inclusive, por ejemplo, los hermanos Antuña y Pumacao juramentaron, por ejemplo, por la operación, por la revolución que hacían, etc. Juramentaron cuando la primera junta gubernativa asumió el gobierno. Juramentaron las unidades a nivel nacional en plena campaña de puertos intermedios. Así, cada vez que asumían el poder, Ibagüero u otros más, juramentaban todas las cosas. El juramento es el acto más importante para los hombres de armas. Entonces, hubo un juramento antes de la batalla de Ayacucho, y fue el 3 de diciembre. Basilio Cortejana, en su historia del Perú, que ahora muy bien ha sido editada por la Biblioteca Nacional del Perú y la ha puesto a disposición de todos a través de las redes sociales, ¿no? Hace mención al juramento. Pero en la página exacta del juramento se salta hacia otra etapa. Por eso es una selección de lo que Basilio Cortejana ha escrito. No obstante ello, en Vargas Ugarte, en su libro Común de Ayacucho, sí transcribe el juramento completo y está en el manuscrito de Basilio Cortejana. Y ese juramento que el 3 de diciembre, vísperas al asalto o combate de Copahuayco, esa que Valdés hizo contra los patriotas, se sabía ya que en cualquier momento se venía la batalla. Y lo que hace el general Amaro reúne a los jefes de la división peruana y los invoca a sucumbir antes de la batalla por la libertad de la patria que volver a las espaldas. Y a la vez, el juramento que está escrito ahí es el que se hace y se toma a todas las tropas de las unidades peruanas. Y cada una efectúa el juramento como dice ahí, ¿no? Por Dios, por cruz de vuestras espadas, por el honor, por la suerte futura, defensores y salvadores de la patria, por la libertad de todos contestaron sí, juramos. Entonces, esto fue fundamental. No solamente ello, también lo que hace la MAR es, por segunda vez, ya lo había hecho en Raptas, y esta vez también se presentan de Sucre y le dicen de que sea empleada en vanguardia, en primera fila, la división peruana. Sucre le dice que lo felicita, está bien, pero que no hay distinciones entre todos porque todos están peleando por la misma causa y que de igual manera como en Pichincha pelearon juntos, porque Sucre fue el jefe del ejército unido en Pichincha, esta vez van a pelear juntos en la batalla que se viene, por lo tanto van a pelear en las mismas condiciones. Pero hubo ese ofrecimiento peruano, hubo un juramento que vale la pena rescatar en este bicentenario. Este es un croquis general de ese gran movimiento que hicieron los realistas para colocarse a las espaldas con la cerco, ¿no? Y los diferentes campos de batalla que se vislumbraron antes para llegar al de Ayacucho. Y aquí tenemos la batalla final de Ayacucho. No voy a entrar en detalles porque cuando nos acerquemos a Ayacucho vamos a verlo con mayor profundidad. Solamente mencionar que aquí tenemos a las divisiones peruana que estuvo acá en el sector de la izquierda, el sector izquierdo patriota. Acá estuvo la división de la Mar, al centro estuvo la división de Lara y a la derecha estuvo la división de Córdoba. Con la división La Mar estuvo el batallón de la Legión Peruana, estuvo el batallón número 1, 2 y 3 peruanos. La división de caballería estuvo aquí a retaguardia, estuvo con Miller, allí estuvieron los húsares ya de Junín, porque ya para esta época ya recibieron el nombre de húsares de Junín, que Bolívar les dio en el campo de batalla de Junín, cambiándoles a húsares de Perú a húsares de Junín. Y estuvieron también los batallones colombianos, ¿no? Vencedores, Vargas,
rifles, el regimiento granadero de Colombia, los regimientos de húsares de Colombia, los granaderos de los Andes también que habían quedado. Todos ellos integraron, por ejemplo, la división de caballería al mando de Mina. Y en la división de Córdoba estuvieron el batallón Bogotá, el batallón Pichincha, con ese nombre tan significativo, y el batallón Voltígeros, que era el ex Numancia, y el Caracas. Aquí solamente mencionar que el ataque principal de los realistas, ¿no?, obedece a una forma de combatir, cual es tomar las alturas, como lo hicieron también en Cepita, tomar las alturas y desde ahí enviar un elemento que pueda envolver por un flanco para fijar o romper a las fuerzas adversarias mientras envía un ataque frontal. Bien, ese ataque de flanco fue encargado a la división del general Jerónimo Valdés, el general realista de mayor capacidad técnica y táctica que tuvieron ahí en toda la campaña por la independencia, en todas estuvo Valdés, en Torata, en Moquegua, en Cepita, en todas, la rebelión de Olañeta, en todas, era el hombre militar más caracterizado, dormía con la tropa, utilizaba su uniforme viejo, era respetado y temido por los propios y por los oponentes también. Entonces, la Cerda le envió a Valdés para que acometa por el flanco y fue paralizado por la división de la Mar, la división peruana, que fue la más sacrificada en esta primera parte, pues si triunfaba Valdés se desmoronaba toda la defensa. Entonces la Mar contuvo acá, los guerrilleros estuvieron presentes también acá, se reforzó a la división de la Mar con el batallón Vargas, colombiano, también estuvieron ahí, y el choque central se efectuó aquí en la zona de la división realista con Monet y con Villalobos, que estaban en el centro y en la izquierda, ¿no? Se adelantó un comandante realista, Rubén de Celis, se lanzó antes de tiempo. Acá había una quebrada que les impidió a ellos acomodarse bien, acomodar su artillería, porque aquí los patriotas solo tuvieron un cañón de artillería, el anterior había sido tomado en Corpaguay, mientras los realistas tuvieron como 11 cañones y llegaron aquí a tener más de 9.000 hombres, los realistas contra casi 6.000 de los patriotas que habían llegado hasta estas alturas de la guerra, después de una serie de deserciones y otras cosas más. Como manifesté, no se podía extender más las fuerzas de ambos lados. Esta era la batalla final, ¿no? El choque de la batalla de Ayacucho terminó después de 4 horas, hubieron más de 3.000 muertos entre ambas partes y culminó con la capitulación de Ayacucho y la victoria final. Como he mencionado, no me voy a extender en esta parte porque habrá tiempo para conversar más en una próxima jornada académica en relación a Ayacucho. Este es el óleo de Teófilo Aguirre de 1916, muy característico y se puede apreciar, ¿no?, el cerro Condorcunca y en la parte inferior, ¿no?, cómo se desarrolló la batalla, el sector izquierdo la división peruana y aquí en la parte inferior se ve a la caballería, que son los húsares. Los húsares de Junín apoyaron al centro de Córdoba y de Lara. Se capituló en Ayacucho, la capitulación es bastante conocida, puso fin al dominio virreinal durante casi 300 años y podemos pues con ello arribar a unas consideraciones históricas muy genéricas, ¿no?, en las cuales pues prácticamente el Perú en esta etapa final se convirtió en un campo de batalla continental, en un teatro de operaciones desde Quito y Chachapoyas hasta Potosí y el Alto Perú. Hubo una doctrina militar fundamentada en el gran valor del soldado oriundo, que era pues necesario e indispensable, ¿no?, en la lucha de guerrillas y sobre todo en el empleo de los Andes como escenario de combate. Hemos visto cómo se ha recorrido toda la sierra desde Cajamarca hasta Cusco, prácticamente ya se ha recorrido todo ello y eso no es nada fácil. Se requiere entrenamiento y la disciplina y la
otorgado es digna de reconocer, tanto del peruano como de los que vinieron también y se aclimataron. Finalmente, el Perú pues, es el depositario de la continentalidad de la causa de la independencia, ¿no? Y desde 1820 hasta Junín de Ayacucho se ha tenido el privilegio de unir a las armas peruanas, colombianas, rioplatenses o argentinas y chilenas, con quienes, a raíz de estos triunfos, todos los países del continente, como repúblicas ya, pudieron estar en actitud para forjar un nuevo Estado, en libertad, forjar ciudadanía, forjar todo aquello que siempre se ha buscado y que la historiografía mucho resalta, ¿no? La ciudadanía y todo aquello que la historia social, económica demanda siempre en la etapa de la independencia y siempre se analiza. Pero hubo un elemento militar fundamental que tenía que decidirse y resolverse. Hasta que no se resuelva ello, no era posible tener esa libertad como se llegó luego de estas efemérides gloriosas de Junín y Ayacucho. Con ello, estimado doctor Barón, agradezco la atención y la paciencia y a todos quienes nos acompañan por la redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por dar lugar a esta interesantísima presentación que nos ha permitido ver ese espacio tan importante entre Junín y Ayacucho desde el punto de vista sobre todo militar. Tenemos unos minutos para preguntas. Luego brevedad en la pregunta y en la respuesta, y comenzaré con la primera pregunta. A la vista de la estrategia de guerra que hemos mencionado en esta presentación, la logística, desde el punto de vista estrictamente militar, ¿de qué cree que hablaron Bolívar y San Martín en Guayaquil? Muchas gracias, es muy interesante la pregunta. Nos remontamos al 26 de julio de 1822, la entrevista de Bolívar y San Martín. San Martín había previsto reunirse con Bolívar e inclusive llegó a escribir, ¿no?, de que ese día que se realiza la entrevista será recordado por siempre. Y tuvo razón, porque todos siempre hemos estudiado sobre esa entrevista y de qué trataron. Si bien es cierto, la entrevista fue solamente entre las dos personas y no hay, digamos, un testimonio escrito de lo que trataron, sí se puede llegar a vislumbrar producto de las comunicaciones previas entre ambos y los resultados después. Uno de los puntos fundamentales por tratar era la necesidad de refuerzos para la guerra, ejército para la guerra. Era necesario de que se imponga un ejército fuerte, de tal manera de poder hacer frente a los realistas. Los realistas tenían un ejército muy poderoso, no había sido posible vencerlos antes. Cuando San Martín llegó al Perú, desplegaba un tipo de guerra muy particular. Si bien es cierto, hubieron batallas, no hubo una batalla decisiva. Él apostaba mucho por la guerra de opinión, en los cuales ganar la opinión pública era fundamental e importante, y que se pueda preservar y llegar inclusive a una suerte pues, de monarquía constitucional momentánea y después establecer una forma de gobierno. Entonces, un primer punto que trataron fue la necesidad de impulsar la guerra. Había que, definitivamente, si se reúnen dos generales, tienen que hablar de la guerra como punto fundamental. Es lo que se destina para ello. Uno. Otro punto que se debió tocar en esa entrevista es la forma de gobierno. La forma de gobierno importante porque ya para ello San Martín estaba haciendo las conversaciones con los realistas para poder tratar de establecer una monarquía constitucional transitoria en el Perú, siempre y cuando
España o los realistas, el rey Serna, reconozcan la independencia y no lo llegó a reconocer. Entonces, por otro lado, Colombia no hubiese permitido que exista una monarquía dentro del territorio americano. Iba a ser prácticamente una cuasi amenaza, se podría decir. Más aún ya Bolívar, pues, desde la parte de Jamaica había ya visualizado la formación de repúblicas en el continente. Entonces, hubiera sido muy difícil que se aceptase desde la parte de Bolívar el establecimiento de una monarquía constitucional. Entonces ese es un segundo punto que no podía ser dejado de tocar, digamos, definitivamente, ¿no? Y como se aprecia, finalmente pues San Martín opta porque él tiene que retirarse, acepta los refuerzos de Colombia, que sí llegaron refuerzos de Colombia. Inmediatamente después de esa entrevista llega la división colombiana a mando del general Juan Paz del Castillo, destinada a la primera campaña en puertos intermedios, que se inició a finales de 1822, pero no llegó a emplearse esa fuerza. Pero sí, producto de la entrevista, tenemos inmediatamente refuerzos militares. Entonces, esos son los principales temas que se habían tratado en esa conversación. Además está el tema de Guayaquil, es decir, también la pertenencia de Guayaquil. Pero eso es lo que nosotros, digamos, vislumbramos, apreciamos de que esos han debido ser los temas en general, porque no ha quedado escrito, pero en el ámbito militar, cuando se reúnen dos jefes, tiene que hablar de la guerra, definitivamente, y la necesidad de la guerra. ¿Qué es lo que necesita para hacer la guerra? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta del público? A ver, tenemos unas preguntas de nuestro público virtual. Sí, por favor. Señor general Juan Urbano, ¿podría usted tener a bien ampliarnos un poco más con respecto a la participación de los lugareños, o sea, las guerrillas y montoneros en estas últimas batallas de línea de lucha? Gracias por la pregunta, amado coronel. Sí, efectivamente, la participación de los guerrilleros fue fundamental. Los guerrilleros estuvieron de principio a fin, y no solamente los guerrilleros, sino también la población. Ese ejército, cuando transitaba, necesitaba aprovisionamientos. Por las localidades donde iban pasando, hay que ver de que cuando después de la batalla de Junín se repliega el ejército realista, va dejando territorios, abandona Jauja, abandona Huancayo, abandona Huamanga, y esos territorios pasan a la administración, al nuevo régimen ya patriota, y la población recibe a los ejércitos y los alimenta, les empieza a dar provisiones. Inclusive tenemos pues localidades tan importantes como Carvamayo y Junín, Cangallo también y otras, que previamente habían sido pues saqueadas, incendiadas por los realistas en años anteriores inclusive. Entonces quedaba siempre dentro de esas localidades una animadversión hacia el lado realista, y cuando llegan ya las fuerzas patriotas y se asientan en ese transcurso entre Junín y Ayacucho, se asientan provisoriamente, ¿no? Pero toman ahí y se empiezan a agregar formas de gobierno, ¿no? Se nombran intendentes inclusive de Tarma, ¿no? Patriotas. Entonces hay el apoyo de la población, pero también hubo sectores, eso sí también hay que reconocer, hubo sectores hostiles, porque la independencia no fue un blanco y negro en ninguno de los sucesos desde el inicio hasta el final. No, está, por ejemplo, en sectores del mismo Ayacucho, ¿no? Hay sectores que se mantuvieron hasta rebeldes, ¿no? y hostigaban, ¿no? a los patriotas, porque también había intereses locales. Eso es cierto. Ha habido una conferencia muy valiosa hace poco que se trataba de los intereses locales también que tenían los pueblos, ¿no? En esta vicisitud de la guerra. No fue
Tenemos una pregunta del público de las redes que nos dice: ¿qué tan cierto es el discurso que indica que Errázuriz desobedeció la orden de retirada de Bolívar? En muchos textos se considera como cierto. Bien, esa es una apreciación, ¿no? Agradezco la pregunta porque me va a permitir callar un poco. Como se ha tocado en la conferencia, Errázuriz es un militar que tiene experiencia para ese momento, ya había recorrido con el Ejército Libertador, y Errázuriz llega a Junín, es el hombre de enlace entre la mar y Isidoro Suárez, que es el jefe de la caballería, en ese entonces que había quedado en ese escuadrón. Y cuando Errázuriz recibe la orden de que se resguarde, que se salve esa caballería. Eso es lo que va a transmitir. Pero él aprecia la situación y aprecia un momento oportuno para poder expresar de que es la ocasión de cargar. Y eso es lo que Errázuriz manifiesta a Isidoro Suárez. Isidoro Suárez comprende que efectivamente es un momento apropiado de cargar porque la caballería realista ofrece la retaguardia descubierta y el flanco también descubierto. Entonces, efectuó esa acción. Nosotros, en habla y muchas otras personas también, inclusive historiadores como Vargas Ugarte, Bernal Basa y otros, lo colocan como la instancia de Errázuriz, la apreciación de Errázuriz, y no desobediencia, porque en el transcurso de la acción encontró un momento oportuno en el cual hizo una adecuada apreciación de la situación y su creencia en condición muy bien aceptada. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos una última pregunta nuevamente de nuestro público a distancia. Soy tataranieto de uno de los soldados que lucharon en la batalla de Junín. ¿Dónde puedo hallar la relación de los que lucharon? Bien, gracias por ello. En el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú tenemos información sobre los combatientes en la batalla de Junín y Ayacucho. Y también en el Archivo General de la Nación hemos estado hace poco y hemos visto las listas de revistas de estas unidades. Entonces, sí es posible hacer un seguimiento de los personajes que estuvieron en las batallas de Junín y Ayacucho. En el Archivo Regional del Cusco también está la lista de revistas, porque estas unidades que estuvieron en Junín y en Ayacucho, después estuvieron en el Cusco, llegaron hasta el Cusco, y estuvieron con Simón Bolívar, y estuvieron unas semanas ahí en el Cusco, y ahí pasaron estas revistas, se les pagó a muchos de los patriotas y también a los realistas que producto de la capitulación. O sea, la caja del Cusco era fuerte entonces, era una de las dos cajas, aparte de la de Lima y la caja del Cusco. Dejó de ser virreinal y pasó a ser patriota y de ahí se pagaba. Ahí también están los nombres de los patriotas y de los que participaron en cada uno de los batallones peruanos y también los batallones extranjeros. E inclusive en Basilio Cortejana, en el último libro que ha sacado la Biblioteca Nacional, ahí habla, por ejemplo, de una rabona, que es un aspecto también que no quiero dejar de pasar de lado, ¿no? Y la llama como la rabona Jacinta. Le da ese nombre nomás, ¿no? sin apellido, pero dice que Jacinta estuvo en la batalla de Junín y estuvo en la batalla de Ayacucho. Y era la rabona acompañante de un soldado de la Legión Peruana, que como he visto, los batallones de la Legión han estado en ambas batallas. Entonces, también ha habido la presencia de la mujer acompañante en esos soldados de la guerra. La figura de la rabona es existente, inclusive mucho antes de la guerra de la independencia, inicio del siglo XIX. Hay rabonas, por ejemplo, en la revolución de los hermanos Sangún y Pumacagua, hay rabonas en ambos frentes. Y las rabonas han estado hasta finales del siglo XIX. Así que también ellas son parte también de estas efemérides y también han estado en el campo de batalla. Muy bien. Bueno, muchas gracias nuevamente, general Urbano, por esta magnífica presentación.
Y antes de concluir, quiero hacer algunos anuncios. La próxima semana pasamos al bloque de conferencias de arqueología y tendremos el miércoles 26, siempre a las 7 de la noche, en este mismo auditorio, una conferencia sobre un tema arqueológico que será anunciado en los próximos días. El jueves 20, o sea, el día de mañana a las 7:30, en el auditorio tendremos un concierto de Siderata Barroca a cargo del conjunto de música antigua de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El martes 25 de junio a las 7:30 de la noche, fiesta de la música, elenco del coro polifónico de la UPC. Y el viernes 28 de junio a las 5 de la tarde, seguimos con la música, fiesta de la música, armonía entre cuerdas, sinfonía por el Perú, núcleo Santa Anita se presentará aquí en el museo. Para cerrar esta reunión, vamos a las últimas presentaciones del museo, los últimos números impresos de la revista Historia y Cultura, en nombre académico del museo, gracias. Doctor Rafael Barón, de igual manera, para el Centro de Estudios Históricos y Militares del Perú. Es un honor estar aquí en esta casa, museo de nuestra historia, donde han transitado los libertadores y seguramente muchos pensamientos sobre el qué hacer de ese Perú que se forjaba en la independencia. Este libro es el reposo de los héroes, del cementerio Presbítero Maestro al Panteón Nacional de los Próceres, donde descansan muchos de ellos, y aquí también está retratado las figuras, los bustos, las placas, en homenaje a todos los peruanos, hombres y mujeres, que forjaron la independencia del Perú, se sacrificaron por ella y también por un Perú mejor que hoy todos anhelamos. Les hago entrega de este libro. Muchas gracias. Lo recibimos muy honrados y lo pondremos a disposición de nuestros lectores. Muchas gracias.